Hola, buenas tardes, compañeros de la clase de Sistemas Jurídicos Contemporáneos, impartida por el licenciado Omar Reyes Reyes en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Nosotros somos el equipo número 6, el cual se integra por mi compañera Fortunata Sofía Garza Pérez y su servidor Rubén Rodrigo Chávez Mallida, y es tarea del equipo número 6 exponer acerca de la familia supranacional de la Unión Europea. Prácticamente esta exposición va a consistir en tres facetas fundamentales, las cuales van a ser la definición de qué es la Unión Europea. Después abordaremos, dentro de esta misma faceta, vamos a abordar cuáles son los antecedentes bajo los cuales se cimentó este ente o estado supranacional. Y después de esto abordaremos prácticamente cuáles son las instituciones bajo las cuales se administra este ente. Y finalmente abordaremos una conclusión en la cual vamos a detallar a grandes rasgos cuál es el panorama o el futuro bajo el cual se va a desarrollar esta familia supranacional y este ente supranacional. Prácticamente esas son las tres facetas. Definir qué es la Unión Europea, cuáles son sus antecedentes, cuáles son las instituciones que lo regulan o lo rigen, y finalmente una conclusión en donde abordaremos pues una capitulación de todo lo expuesto, y finalmente daremos una conclusión respecto a la importancia de la Unión Europea, así como de qué es lo que le depara o espera en el futuro a este ente. Ahora, dicho esto, vamos a empezar con lo siguiente. Yo fundamentalmente abordaré la definición de Unión Europea y cuáles son los antecedentes que la integran, mientras que mi compañera Fortunata Sofía Garza Pérez abordará fundamentalmente cuáles son las instituciones que rigen a la Unión Europea, así como cuál es el derecho bajo el cual se fundamentó este ente supranacional. Mi forma de exponer va a ser muy sencilla. Prácticamente yo voy a leer lo que está en la diapositiva y posteriormente haré una explicación del contenido que ahí se detalla. Esto para fines prácticos y con la finalidad de hacerlo más didáctico. No va a ser un monólogo en tal, simplemente es leer lo que está ahí y dar mi opinión y mi explicación respectiva. Eso es todo. Vamos a empezar con la primera. Nuestra primera diapositiva menciona qué es la Unión Europea y qué es un ente supranacional. Voy a leerlo. Dice, la Unión Europea es una institución internacional, la cual también puede denominarse como un ente supranacional de inspiración federal. Eso es importante, entendiéndose a este como una forma de organización internacional que engloba a varios estados, con fines y medios propios, con autonomía con relación a los estados miembros y especialmente en la persecución de sus fines, en la formación de sus órganos y al derecho de dictar normas obligatorias para los estados miembros. En resumidas cuentas, la Unión Europea no es más que la unión de un conjunto de países que integran el continente europeo, los cuales, como veremos más adelante, se integra por 27 países fundamentales, y prácticamente la Unión Europea consiste en la unión de estos países con la finalidad de crear un ente de mayor jerarquía, el cual les permita regular sus instituciones y sus fines comunes. Prácticamente la naturaleza de crear un ente supranacional consistió en que, como los europeos o los países europeos están todos conglomerados en un espacio un poco reducido en cuanto a los kilómetros cuadrados que tiene este continente, en cuanto al territorio y a las aspiraciones de cada uno de los países que integran la Unión Europea, pues prácticamente es la unión de estos con la finalidad de perseguir sus fines comunes. Esto a través de la creación de instituciones, como lo pueden ser instituciones administrativas, legislativas y judiciales. Prácticamente la Unión Europea comparte una historia bastante extensa, ¿no? En la que se cimientan pues prácticamente las ciudades más importantes que gobernaron en la antigüedad y de las cuales hoy en día también se encuentran bastante de ellas, ¿no? La finalidad o la forma bajo las cuales estas decidieron aglomerarse en un ente supranacional es por la historia que comparten, ¿no? Pues hay que ser sinceros, los europeos pues prácticamente muchas veces fueron parte del reino o el imperio de otro reino europeo, etcétera, ¿no? También esta figura monárquica, ¿no? De los reyes, los príncipes, los duques, las princesas, etcétera, pues hizo que muchos estados se formasen, o más bien hizo que en muchos estados los reyes o la nobleza, la aristocracia de estos estados se relacionaran o formaran familias con la aristocracia
o la burguesía de otros estados de la Unión Europea, y lo cual implicaría una unión de reinos, ¿no? Entre estos países, lo cual desembocaría en un choque cultural, en pues ahora sí que en una diversificación de lenguas, cultura, aspiraciones, instituciones, la creación de repúblicas, monarquías, monarquías parlamentarias, imperios, etcétera, ¿no? Prácticamente eso es lo que es la Unión Europea. Fue la unión de un conjunto de países que integran al continente europeo, los cuales, haciendo eco de su pasado, en los cuales tuvieron relaciones afines, compartieron lenguas romance, cultura, emperadores, finalidades, instituciones, formas de gobierno, etcétera, deciden unirse y coaligarse con la finalidad de perseguir el bienestar común. Eso es prácticamente lo que es la Unión Europea, y se dice que es de inspiración federal porque prácticamente es una agrupación de estados soberanos y autónomos entre sí, los cuales por su propia voluntad deciden ceder un poco de su soberanía para integrar un ente de mayor jerarquía, el cual les permitirá un financiamiento común, una prosperidad mejorada, un tránsito de país a país muchísimo más sencillo, inclusive la homologación de su moneda, ¿no? El cual es el euro. Voy a pasar con la siguiente diapositiva. Vamos a empezar ya con los antecedentes. Prácticamente los antecedentes de la Unión Europea ya los resumí en la diapositiva, bueno, en la diapositiva anterior con mi introducción un poco extensa. Y como ya comento, hay antecedentes históricos previos al siglo XX, pero los fundamentales a la hora de la creación de una Unión Europea empiezan a raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1945, con la firma de la rendición del país nipón, ¿no? Entonces vamos a empezar con los antecedentes. Dice que a lo largo de la historia de Europa han existido intentos de unificar sus diversos componentes. En alguna época la hegemonía eclesiástica lo logró, incluso durante los siglos XI, más bien durante los siglos XI al siglo XV rigió el mismo derecho, ius común, la misma religión que era la religión católica y el mismo idioma, el cual fue el latín, ¿no? También dice que, como dice Merriman, hubo un cuerpo común de leyes, un lenguaje, una religión y un método común de enseñanza e investigación. Sin embargo, esta unidad terminó en el siglo XVII debido al nacionalismo. Hay que recordar, pues, que este siglo, junto con los que vendrían después, se conocerían como el siglo de las luces, ¿no? Donde muchos de estos países europeos empezarían a tener muchísimos avances e idiosincrasias un poco más de índole nacionalista, ¿no? Por tanto, pues esas unificaciones que habían hecho entre reinos y tal se empezaron a desquebrajar por una sensación de ímpetu nacionalista. Es decir, cada estado empezó a ver por su propia, eh, pues por su propia naturaleza, ¿no? Empezaron a ver por su propio bienestar, por su propio interés, por su propio desarrollo, etcétera, y por su propia hegemonía, ¿no? Prácticamente los estados en esta época empezaron a colonizar otros países del Nuevo Mundo, ¿no? Como lo conocían ellos, y esto empezaría a cimentar, pues, una idiosincrasia expansionista y nacionalista entre los países de la época. Pero, como dice el último párrafo, dice que el origen de la actual Unión Europea hay que buscarlo en las iniciativas que se manifiestan al final de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial inicia también el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de la Alemania nazi de Adolf Hitler a Polonia, ¿no? Entonces, ya dicho esto, ya podemos pasar con los antecedentes. Nos vamos a centrar en la época de la Unión Europea post-guerra, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que prácticamente al término de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente toda Europa estaba completamente devastada y colapsada. No tenía ningún tipo de institución de gobierno, ningún sistema de salud que funcionase, ninguna economía, moneda, etcétera. Prácticamente Europa estaba en las ruinas, por lo menos la Europa continental, ¿no? Porque si nos vamos, por ejemplo, con Gran Bretaña y tal, pues ellos tuvieron la suerte, ¿no? Por su posición geográfica de no ser invadidos completamente por la Alemania nazi de Adolf Hitler, ¿no? Por ejemplo, Noruega, Suecia y Finlandia no la tuvieron así, pero bueno, bueno, Finlandia fue más con la Unión Soviética, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, aquí hay mucho texto, pero no lo voy a leer, aquí sí lo voy a interpretar. Prácticamente con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1930, perdón, de 1945, Europa estaba devastada. Con esto, pues empezaría la repartición de la Alemania nazi, ¿no? Del territorio entre los países aliados, en los cuales una mitad sería para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, encabezadas por Joseph Stalin, mientras que la otra parte sería dividida entre Estados Unidos, Gran Bretaña,
y Francia, ¿no? Prácticamente ante esta situación, Estados Unidos y los países aliados se dieron cuenta de la necesidad tan impetuosa que tenían de financiar la reconstrucción del viejo continente, ¿no? Ante esto, pues prácticamente George Marshall, que fue secretario de Estado de Estados Unidos tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, decidió implementar su propio plan, ¿no? El denominado Plan Marshall. El Plan Marshall, pues prácticamente consistió en un plan económico, político y social, bajo el cual este secretario de Estado de los Estados Unidos de América proponía una forma ideal o idónea para la reconstrucción de Europa, ¿no? Prácticamente dentro de este plan también se derivó consecuentemente no solamente la creación de la Unión Europea, que sería hasta bastantes años después, pero que fijaría o cimentaría un antecedente fundamental, sino que este también se ayudaría o sería parte fundamental de la creación de lo que sería la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas. Y tal, prácticamente con este plan lo que se buscaba era poder potenciar la industria europea, financiar planes económicos, de salud, políticos y sociales que implementasen una alternativa viable para el crecimiento y la reconstrucción del continente europeo bajo el financiamiento, ¿no? Hay que recordar que prácticamente Estados Unidos financió esta reconstrucción con sus propios fondos a cambio de que obviamente estos países devastados con el paso del tiempo le devolvieran el favor, ¿no? Esto mediante pues ciertas indemnizaciones. Por ejemplo, no es un secreto que hasta hace poco, sino es que me parece que todavía lo sigue pagando. Alemania sigue pagando por las reconstrucciones de guerra derivado de pues esos actos tan atroces, ¿no? Que cometió con el holocausto judío y su política antisemita, más bien, su antisemitismo. Finalmente hay que abordar que este plan Marshall, pues prácticamente desembocó en la creación de la OCE, que es prácticamente la Organización Europea de Cooperación Económica, que después se convertiría en la OCDE, que ya todo el mundo conoce, ¿no? Finalmente, después de este plan, empezaría a cimentarse ya con esta organización, como aquí lo habíamos comentado, con la Organización Europea de Cooperación Económica, fue el primer antecedente de una unificación europea y vamos a tener que hacer una diferenciación entre lo que fue la cooperación europea y la Unión Europea. Con la implementación del Plan Marshall y la creación de la OCE, prácticamente lo que se cimentó fue las primeras bases de una cooperación europea ya completamente constituida, firme y fuerte, que tendría pues prácticamente la finalidad de crear un gran abasto de demanda y un gran abasto de oferta en cuanto a las cosas para poder potenciar la economía de estas naciones, ¿no? Empezaron prácticamente a crear tratados internacionales de índole económico, es decir, tratados de libre comercio, etcétera, como los vamos a abordar fundamentalmente. Prácticamente los dos tratados fundamentales que dieron origen ya formalmente a una cooperación europea fueron el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, firmado en 1950, y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea y Tratado Constitutivo de la Comunidad de Energía Atómica. Hay que hacer un énfasis muy importante en este último, que es el Tratado Constitutivo de la Comunidad de Energía Atómica, porque fue a partir de este en que se empezó a trabajar, pues prácticamente, pues ese ideal que empezaron a manifestar algunos gobernantes o jefes de Estado de la Unión Europea, en los cuales, pues ya se hablaba de la posibilidad de constituir un ente supranacional con la finalidad de establecer una cooperación mutua que les permitiese su desarrollo óptimo, ¿no? Prácticamente respecto al primer tratado, vamos a abordar que el 9 de mayo de 1950, Francia propuso oficialmente crear el primer cimiento concreto para una federación europea, iniciándose la estructuración de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, creada el 25 de julio de 1952. Prácticamente dentro de esta comunidad se incorporarían algunos países como fue Bélgica, la República Federal de Alemania, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo. Hay que recordar que Alemania en esta época seguía dividida en dos partes, en una república federal y una república democrática. Prácticamente hay que recordar que la República Federal Alemana pues era la que estaba integrada por los países aliados, es decir, era el pedazo del territorio alemán que le había tocado a Estados Unidos, a el Reino Unido y a Francia, mientras que la República Democrática Alemana era el pedazo que se había quedado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Ahora, con esto, después tenemos el segundo tratado de la Comunidad Económica Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad
de energía atómica. Prácticamente aquí se constituyeron estas dos comunidades, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea para la Energía Atómica, en 1957 en la ciudad de Roma y son conocidos como los Tratados de Roma. Prácticamente con esto crearon una sinergia de desarrollo económico y empezaron a apostar por la implementación de la creación de la energía atómica. Hay que recordar también que durante esta época estaba la famosa Guerra Fría y se empezaron a hacer muchos avances en un aspecto militar, en los cuales, pues desgraciadamente, también dentro de estas mejoras o implementos militares, se empezó a usar la energía nuclear, ¿no? Pero la cual no tenía un fin energético, sino un fin destructivo, ¿no? Bélico. Pero pues dentro de este desarrollo de las bombas atómicas que ya habían sido detonadas en Hiroshima y Nagasaki en 1945 allá en Japón, también la URSS también creó sus propias armas nucleares, etcétera. Entonces, con esta implementación y este desarrollo de la energía atómica o nuclear con fines bélicos, también acarreó buenos resultados para un fin energético. Hay que recordar que Europa es un país donde el invierno es muy fuerte y siempre necesitan alguna forma de energía para pues tener satisfechos sus necesidades en cuanto a la calefacción, etcétera. Es un país que demanda mucha energía porque, bueno, no es un país, perdón, es un continente que demanda mucha energía y que también es muy industrializado. Por tanto, siempre va a ser necesario optar por una energía que sea bastante eficiente y no implique pues un desgaste económico mayor, ¿no? Después vamos a abordar ahora sí ya propiamente cuáles son los antecedentes de la Unión Europea. Previamente habíamos dicho que abordamos los antecedentes de la cooperación europea desde una perspectiva social, económica y política. Sin embargo, ahora ya vamos a hablar propiamente de cuáles son los antecedentes que dieron origen propiamente a la Unión Europea, ya como un ente supranacional. Prácticamente tenemos que el primer antecedente fundamental fue la Acta Única Europea de 1986, en el cual prácticamente este tratado lo que pasó a traer fue que implicó la modificación de los tratados previamente mencionados, es decir, los tratados constitutivos de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero y los tratados constitutivos de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad de Energía Atómica. Prácticamente este nuevo tratado lo que pasó a crear fue una unificación de los tratados previamente comentados con la finalidad de ya emplear una dinámica más próspera y más cooperativa entre los países que integraban o que integran más bien el viejo continente, ¿no? Prácticamente en este tratado se adoptaron medidas encaminadas a la protección del medio ambiente, la investigación y la tecnología y también se establecieron disposiciones para coordinar el mercado único y la política monetaria de los Estados miembros, preparándose el camino hacia el objetivo de la Unión Económica y Monetaria. Prácticamente con este tratado internacional firmado en 1986, los países europeos ya empezaban a vislumbrar en qué terminarían convirtiéndose, ¿no? Prácticamente con el paso del tiempo y la cooperación previa que tuvieron la necesidad prácticamente obligatoria de crear para salir adelante y reponerse después de pues de las consecuencias y las catástrofes cometidas por la Segunda Guerra Mundial, prácticamente los países europeos empezaron a dar cuenta de que unidos son más fuertes. En resumidas cuentas, eso fue de lo que se empezaron a percatar, se empezaron a descubrir que su unificación como un ente supranacional les podría brindar muchísimas cosas beneficiosas para sus intereses individuales. Se dieron cuenta que cooperando juntos no solamente podían progresar como ente supranacional o como unión o como continente, sino que dentro de esas mejorías que iban a tener de forma colectiva, también iban a ver pues, logrados sus objetivos individuales como países soberanos, ¿no? Prácticamente eso es en lo que eh, el impacto que empezó a tener esta Acta Única Europea, ratificada en 1986, y también se empezó a vislumbrar la posibilidad de que al ser países tan cercanos, tan unidos, que tienen tanta historia en común, las lenguas derivadas del latín, etcétera, como el portugués, francés, el italiano y el español, esto sin incluir las lenguas anglosajonas, ¿no? Como el alemán o las lenguas germánicas como el alemán o las lenguas anglosajonas como este, el inglés, pues prácticamente estos países se dieron cuenta que tienen tanta historia en común, tienen una forma tan
similar de ver la vida, la proyección, la prosperidad, etcétera, que pues prácticamente decidieron dejar sus diferencias de lado por un bien común, que dicho bien común también les ayudaría en un aspecto individual, ¿no? Después ya empezaría formalmente el Tratado de la Unión Europea, firmado en 1992, y aquí sí vamos a abordarlo un poco más, de forma más rigurosa, porque esto ya es propiamente lo que da origen a la Unión Europea, ¿no? Prácticamente lo voy a leer y lo voy a explicar. Dice que un paso de gran trascendencia en el proceso evolutivo de la Comunidad Europea se dio con la reunión del Consejo Europeo en la ciudad holandesa de Maastricht en diciembre de 1991, donde después de muchas discusiones se aprobó el Tratado de la Unión Europea, también conocido como Tratado de Maastricht, por el nombre de la ciudad donde se adoptó y firmó oficialmente en febrero de 1992, entrando en vigor en noviembre de 1993. Prácticamente a partir de la firma de los tratados, el nombre de Comunidad Europea se transforma oficialmente en Unión Europea. Prácticamente con esto tenemos que, tras, eh, pues prácticamente más o menos unos 40 años de haber cooperado de forma ininterrumpida, de forma bastante buena, de una forma bastante cooperativa, etcétera, prácticamente los países europeos decidieron unificarse para crear un ente supranacional que les permitiese lograr sus objetivos comunes y afines. Tras esta reunión de jefes de Estado, pues prácticamente ya se aprobaría finalmente en 1992 lo que es el Tratado de Creación de la Unión Europea, el cual entraría en vigor hasta 1993. Prácticamente los objetivos que tenía ese tratado eran 5, los cuales eran primero, promover un progreso económico y social equilibrado y sostenible, principalmente mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores. Esto es muy importante porque prácticamente los países europeos lo que hicieron fue eliminar el concepto que tenemos, por ejemplo, en América de lo que es una frontera. Al ser países que están tan pegados, literalmente parece un estado, o sea, parece un estado federal el continente europeo. ¿Por qué? Porque parece como si en vez de ser un conjunto de países fueran literalmente un país y que cada país, digo, soberano que se integra a este ente supranacional fuera un estado, ¿no? Es más o menos como en México, ¿no? Somos una república federal y democrática de derecho y más o menos es lo que se quería lograr en Europa. O sea, imagínate, hay mucha gente que trabajaba pues no sé, por ejemplo, en Marsella o en Lyon, que están al sur de Francia, y eran de Barcelona, ¿no? Entonces no está tan lejos poder cruzar y si tenías que ir con tu visa y hacer todas estas cosas con tu pasaporte, etcétera, pues se volvía bastante complicado. Prácticamente con esto, lo que se logra fue, pues, como la creación de la ciudadanía europea, por así decirlo. Prácticamente los países europeos se dieron cuenta de que para promover el desarrollo económico era mucho más factible e idóneo el hecho de ya no exigirle a sus ciudadanos o gobernados, pues un conjunto de trámites burocráticos para poder ver si puedo pasar a tu país, si no puedo pasar a tu país, etcétera, ¿no? Prácticamente esto impulsó lo que es la Unión Europea desde una perspectiva económica, porque al eliminar las fronteras que integran a ese Estado supranacional, pues prácticamente se hace que el libre tránsito y pues ahora sí que el traslado de mercancías sea mucho más sencillo. Dice fortalecimiento de la cohesión económica y social, pues prácticamente con la creación de las instituciones que más adelante abordará mi compañera Sofía, pues nos daremos cuenta de que esa cohesión económica y social fue con la finalidad de lograr un objetivo común, que es el bienestar colectivo de los países que integran a la Unión Europea, ¿no? Luego dice, establecimiento de una unión económica y monetaria que implicará en su momento una moneda única. Prácticamente esto lo que lleva a entender fue que con el paso del tiempo, pues prácticamente los países que integraban la Unión Europea pensaron, oye, si nosotros vamos a eliminar las fronteras de nuestro ente supranacional y un ciudadano español va a poder ir a Italia y un ciudadano italiano va a poder ir a España sin mayor trámite que garantizar que somos de la Unión Europea, pues prácticamente esto implica que tenemos que, pues ahora sí que ceder un poco de soberanía respecto a nuestra moneda interior para fortalecer una moneda económica que les permitiese el desarrollo común. Prácticamente en este sentido tenemos que los países que integran a la Unión Europea hicieron de lado sus monedas nacionales para adoptar una moneda internacional que era el euro o que es el euro
el cual les permitiese a todos tener la misma moneda y magnificar la facilidad en la cual se pudiese hacer un intercambio económico entre naciones, ¿no? Eso es lo importante. Después dice firmar la identidad europea en el ámbito internacional mediante la realización de una política exterior y de seguridad común que incluya en el futuro la definición de una política de defensa que podría conducir en su momento una defensa común. Prácticamente aquí se habla de la creación de la OTAN. La OTAN ya existía antes de la creación de la Unión Europea, pero pues prácticamente se reafirmó esta idea de si nosotros nos vamos a unir como países soberanos e independientes en un ente supranacional que va a tener una moneda en común, una cohesión social y económica, que va a ver por el bienestar común de su gente, etcétera, y vamos a tener líderes afines, también es importante que, así como de la misma forma nos vamos a apoyar en las buenas, también nos vamos a tener que apoyar en las malas. Es decir, vamos a tener que crear e implementar un sistema que nos permita garantizar la defensa de los estados soberanos que integran la Unión Europea, así como de todos los estados que forman parte de la misma. Es decir, se va a garantizar la soberanía de los estados individuales como la soberanía del ente supranacional, porque prácticamente sabemos que si invaden a un país de la Unión Europea, los demás países estarían en riesgo de ser invadidos también. ¿Por qué? Porque como no tienen una frontera bien delimitada o definida respecto de el tránsito de personas, etcétera, prácticamente saben que un ataque directo a un ente soberano y autónomo de la Unión Europea implicará consecuentemente pues una posible invasión al resto de países que la conforman, ¿no? Después dice reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de sus estados miembros mediante la creación de una ciudadanía de la Unión y mantener y desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas respecto al control de las fronteras exteriores, al asilo, la inmigración y la prevención y lucha contra la delincuencia. Vuelvo a repetir, prácticamente fue con la liberación de el concepto que tenemos en América de lo que implica una frontera y dejar un libre tránsito prácticamente totalitario a los ciudadanos de la Unión Europea, pues prácticamente se desarrolló una cooperación internacional inigualable e incomparable, así como una implementación económica bastante benéfica para todos, porque ahora prácticamente yo podría ganar mi dinero en España y sin ningún problema irlo a gastar en Francia o en Suecia o en Islandia o en Reino Unido, etcétera. Bueno, Reino Unido ya no, ya se sale. Bueno, el Reino Unido sigue formando parte de la Unión Europea, pero ya no de un aspecto monetario, ¿no? Y tal, entonces hay bastantes cosas que se pueden hacer. O sea, el hecho de que con la misma moneda que gano en mi país pueda comprar las mismas cosas o más en otro, esto potencia pues prácticamente el flujo de intercambio económico, lo cual beneficia a los países miembros, ¿no? Ahora, dicho esto, tenemos otros tratados, como son el Tratado de Ámsterdam, de Niza y de Lisboa. Estos tratados ya propiamente no crearon a la Unión Europea, sino que solamente la perfeccionaron. Por ejemplo, el primer tratado, que es el Tratado de Ámsterdam de 1997, tuvo como finalidad regular la forma en que se salvaguardarían los derechos humanos de las personas que se encontrasen en los países de la Unión Europea, enfocándose principalmente en el libre tránsito de las personas, el asilo y recepción de migrantes y la lucha contra la delincuencia. Eso creo que es bastante fácil. Entonces está el Tratado de Niza, el cual prácticamente creó una de las primeras instituciones, ¿no? de la Unión Europea, como era la composición de su comisión, la ponderación de los votos del Consejo y ciertas modificaciones a las instituciones europeas. Prácticamente no voy a abundar mucho en las instituciones europeas porque estas las va a abordar en unos instantes mi compañera Sofía, pero prácticamente este tratado lo que tuvo como finalidad de creación fue empezar a regular la forma en la que se iban a implementar y crear las instituciones europeas. Y finalmente tenemos el Tratado de Lisboa del 2007, en el cual pues prácticamente uno de sus cambios más significantes fue cómo se iba a implementar la representación de la Unión Europea, la creación de los puestos de presidente de la Unión Europea con una duración de 2 años y medio, así como la creación de un alto representante de la Unión para asuntos exteriores y políticas de seguridad, así como la ampliación de las facultades del Parlamento Europeo, etcétera. Eso es prácticamente respecto a lo que tenemos acá. Y finalmente, antes de ya pasar propiamente con las instituciones de la Unión Europea, lo que voy a hacer es que voy a hablar de la integración de la Unión Europea en la actualidad y su forma de incorporación. Es decir, prácticamente voy a abordar cuáles son los 27 países que integran la Unión Europea y cómo es la forma en la que un Estado europeo que no esté adherido a la Unión Europea, porque o sea, no forzosamente todos los países europeos forman parte de la Unión Europea, sino que voy a abordar cuáles son los que constituyen la Unión Europea y cuál es la forma en la que uno puede adherirse
a este tratado internacional. Prácticamente tenemos que hay 27 países que integran a la Unión Europea, los cuales son Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Malta, Polonia, República Checa, Austria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal y Rumanía. Eso es prácticamente Rumanía o Rumania, como le quieran decir, porque luego hay personas que dicen de una forma y otros de otra, ¿no? Ahora, finalmente, vamos a abordar cómo es la forma en la que un Estado que no sea miembro de la Unión Europea puede adherirse a esta sin ningún problema. Prácticamente tenemos que, con fundamento en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, todos los países que cumplan con los requisitos estipulados en el párrafo primero del artículo sexto de este mismo tratado podrán unirse a la Unión, dejando así abierta la posibilidad para que los demás países de la Unión Europea puedan adherirse sin problemas. Es decir, prácticamente este artículo lo que deja abierta es la posibilidad de que otros países que forman parte de la Comunidad Europea, pero que no están adheridos al Tratado de la Unión Europea, puedan adherirse a este sin ningún problema. Prácticamente dicho párrafo establece que la Unión se basa en los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes para los Estados miembros. Es decir, que prácticamente este tratado internacional dice que cualquier país que cumpla con los requisitos de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos, así como las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, en sus respectivos estados van a poder formar parte de la Unión Europea. Es decir, por ejemplo, un país que no se encuentra dentro de la Unión Europea, como lo es Suiza, si este país así lo decidiese, podría formar parte de la Unión Europea, ¿no? Prácticamente Suiza sabemos que respeta los derechos humanos, que es una democracia y que se respetan las libertades individuales o fundamentales de las personas y por tanto, por este solo hecho, si así lo decidiese, podría formar parte de la Unión Europea. Ahora, sin más dilación, le va a tocar exponer ahora a mi compañera Sofía las instituciones de la Unión Europea. Prácticamente su contribución va a abordar cuáles son estas y cuáles son los derechos que dieron origen a esta familia supranacional. Entonces, le cedo la palabra a mi compañera. Gracias, compañero. Pues a continuación yo voy a abordar las instituciones de la Unión Europea. Y para ello es importante destacar que las instituciones de la Unión Europea son aquellas que trabajan de manera conjunta para llevar a cabo la administración de la Unión Europea, así como la defensa de los intereses de los ciudadanos y de los Estados miembros, puesto que tienen por finalidad la protección de los intereses que tienen en común. A su vez, podemos decir que estas instituciones se reconocen en el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea. En el mismo sentido, podemos decir que cada institución tiene fines específicos, desde la elaboración de la legislación, la formulación de las políticas públicas, hasta la aplicación y la vigilancia de las mismas. Ahora bien, vamos a abordar cuáles son estas instituciones de manera particular. En primer lugar, tenemos al Consejo Europeo. Prácticamente el Consejo Europeo está compuesto por los jefes de Estado o de gobierno de los Estados miembros, asistidos por los miembros de Asuntos Exteriores y un miembro de la Comisión. El Consejo se enfoca en la implementación de políticas públicas en beneficio de los Estados miembros, así como la supervisión de las metas propuestas por y estos se reúnen al menos 2 veces al año. Finalmente, este consejo podríamos decir que es aquel que decide si un miembro puede adherirse a este tratado. Es decir, esto lo va a hacer con base al artículo 49 del Tratado de la Unión Europea. Prácticamente su presidente es elegido por los miembros que la conforman y en su cargo dura aproximadamente 2 años y medio. Y este se puede renovar hasta por un periodo más. Y como lo vimos aquí, prácticamente es el que se encarga de dirigir las políticas públicas en beneficio de todos los estados que la conforman. Ahora bien, tenemos en segundo lugar a la Comisión. Y prácticamente la Comisión es la impulsora del sistema institucional de la Unión Europea, puesto que
es aquella que se encarga de proponer la legislación, las políticas y programas de acción, así como también es la responsable de aplicar las decisiones del Parlamento y del Consejo Europeo. Prácticamente estas instituciones las vamos a ver más adelante. Y también tiene por tareas aquellas que se enfocan en la implementación de políticas económicas que permiten el sostenimiento financiero de estos países. Ahora bien, prácticamente esta comisión es aquella que podemos homologar a lo que es el poder ejecutivo aquí en el Estado mexicano. Ahora bien, continuando con las instituciones, tenemos al Parlamento Europeo. Prácticamente el Parlamento Europeo es aquella institución parlamentaria que representa directamente a todos los ciudadanos de la Unión y que de manera conjunta con el Consejo de la Unión Europea ejerce el poder legislativo en un sistema bicameral, es decir, que cuenta con una cámara baja y una cámara alta. Y se puede decir que este Parlamento Europeo es considerado como uno de los legisladores más poderosos del mundo, puesto que este se conforma de 705 diputados que representan al segundo mayor electorado democrático del mundo, puesto que el primer parlamento es el de la India, el cual cuenta con 543 miembros. Ahora bien, lo más importante o a destacar de esta institución es que es la única institución que se elige directamente por los ciudadanos, perdón, de la Unión Europea. Y podemos decir también que este Parlamento comparte con el Consejo de la Unión Europea el poder legislativo y presupuestario, puesto que se encarga de la elaboración y el dictado de las leyes, y presupuestario en el sentido de que se encargan de la aprobación o del rechazo de el ingreso o egreso de la Unión Europea, así como de los proyectos de ley presentados por la Comisión Europea. Asimismo, pues ya lo mencioné, que se podría decir que también se homologa al poder legislativo en el caso de México. Y aquí también podemos destacar un dato importante, que los diputados duran alrededor de 5 años y el presidente dura 2 años y medio y se puede renovar posteriormente. Continuando con las instituciones, tenemos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y prácticamente esta institución es aquella que se homologa en el caso de México al Poder Judicial, puesto que es la máxima potestad jurisdiccional o poder judicial en la Unión y prácticamente tiene por misión interpretar y aplicar la legislación europea. Se caracteriza por una naturaleza orgánica compuesta por sí mismo y su funcionamiento y autoridad supranacionales. Esta entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, deriva del Tratado de Lisboa. Su denominación anteriormente, hasta antes de este tratado, era el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, pero como vimos, bien lo mencionó mi compañero Rodrigo, su denominación cambió. Ahora bien, también se le considera como el Tribunal de Casación o de última instancia de la Unión Europea en cuestiones relacionadas con la legislación europea y los derechos fundamentales, puesto que prácticamente el Tribunal Europeo se encarga de la protección de los derechos fundamentales y humanos de los miembros que integran la Unión Europea. Asimismo, es el encargado de garantizar el respeto y la aplicación del derecho de la Unión de los Estados miembros. Finalmente tenemos al Banco Central Europeo y prácticamente el Banco Central Europeo es el encargado de emitir la moneda única de la Unión Europea, la cual se denomina euro. Y su circulación empezó el 1 de enero del 2002 y hasta la fecha sigue pues esa única moneda. Asimismo, este banco tiene la obligación de gestionar el euro, y aplicar la política económica. Asimismo, tiene por objetivo lograr la estabilidad de los precios y contribuir al crecimiento económico de la Unión Europea. Ahora bien, podemos hablar un poquito sobre la legislación que rige a la Unión Europea, puesto que la Unión Europea cuenta con un derecho
común, un derecho originario y un derecho derivado. Vamos a abordarlo de manera muy breve. Por cuanto al derecho de la Unión, tenemos que en el derecho comunitario o la legislación europea se puede entender como aquel conjunto de normas, principios y leyes vigentes en toda la Unión Europea que se rigen a través de los tratados y de los actos legislativos aprobados por las instituciones europeas que ejercen sus competencias. Pues prácticamente podemos entender que el derecho comunitario es el derecho positivo vigente que rige y regula a todos los miembros de la Unión Europea de manera actual. Y prácticamente todos los estados miembros, es decir, todos los que los conforman, están obligados a cumplir con el derecho comunitario, puesto que de no hacerlo, como ya lo vimos en una institución atrás, dos atrás, se puede exigir el cumplimiento de estas por medio de un procedimiento que se tiene que interponer ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual prácticamente va a emitir un dictamen o una resolución, la cual tendrá que ser de carácter obligatoria para el Estado miembro que haya incurrido en alguna responsabilidad. Ahora bien, prácticamente este derecho comunitario se integra por dos vertientes fundamentales de derecho. En una parte tenemos a un derecho originario y por otro lado un derecho derivado. Por cuanto el derecho originario, como ya lo había mencionado mi compañero Rodrigo, son aquellos tratados que le dieron origen a la Unión Europea, es decir, que prácticamente la norma suprema de la Unión se concentra en los tratados internacionales que le dieron vida. Ahora bien, si por ejemplo tenemos que dentro de una normativa de carácter nacional de algún Estado miembro existe alguna norma que sea contradictoria a lo que establece el Tratado Internacional de lo que los Estados miembros son partes, se va a tener que aplicar forzosamente lo que establece el Tratado Internacional, puesto que el origen de la norma suprema se encuentra en esta. Por otro lado, tenemos un derecho derivado y es el corpus legislativo que manda de los principios y objetivos de los tratados que la conforman, y este prácticamente se integra por los reglamentos, las directivas, las decisiones y recomendaciones y dictámenes, las cuales pueden provenir, por ejemplo, ya lo mencionábamos, de las instituciones que conforman la Unión Europea. Tenemos de caso de ejemplo alguna resolución que haya emitido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Finalmente, mi compañero Rodrigo emitirá una conclusión respecto del tema, puesto que va a abordar un poco sobre qué futuro le espera a la Unión Europea en los siguientes años. Bueno, prácticamente ya para ir concluyendo con nuestra exposición de la familia supranacional de la Unión Europea, pues prácticamente vamos a abordar cuál es pues el destino, ¿no? O cómo vislumbra el futuro para este ente supranacional. Prácticamente en este sentido tenemos que en la actualidad la Unión Europea pues prácticamente forma como ente supranacional, pues una de las mayores economías del mundo, más precisamente es la tercera economía del mundo como ente supranacional, después de Estados Unidos y China respectivamente, ¿no? Hoy en día la Unión Europea es un pilar fundamental de la industria, de la innovación, del comercio internacional, el cual pues prácticamente es indispensable para el sostenimiento del mundo tal y como lo conocemos, ¿no? Sin embargo, a lo mejor hoy en día por ciertas desestabilizaciones en un aspecto de guerra se ha visto un poco mermada, ¿no? Cuando empezó el conflicto de Ucrania contra Rusia, en los cuales le sellaron la llave a los gasoductos, ¿no? Que conectaban prácticamente Moscú y Stalingrado hacia, ¿cómo se llama? Hacia lo que es hoy en día la Unión Europea, pues prácticamente vieron un alza en los costes de la producción energética de sus industrias, pues bastante alto, ¿no? La gente ante esos inviernos muy fuertes y severos se vieron en la necesidad de tener que pagar un gas natural para poder mantener calientes sus hogares y sus casas, pues prácticamente el triple de precio o más, ¿no? Prácticamente la Unión Europea hoy en día está en una posición bastante
sensible en cuanto a la procedencia de algunas guerras, entre si aceptan o no a Ucrania dentro de la OTAN y de la respectiva Unión Europea. También cuál es la forma o postura que tienen algunos países respecto al conflicto entre Israel y Siria, perdón, Israel y Palestina. Entonces, entre otras cosas, es muy importante ver cómo se va a solucionar, cómo se van a solucionar estos problemas, ¿no? Hoy por hoy la guerra de Ucrania contra Rusia ya va a ser 2 años, empezó en febrero del 2021 y, bueno, más bien en febrero del 2022, perdón, y ya van a ser 2 años de la invasión Rusia a Ucrania. Por otra parte, el conflicto entre Israel y Palestina va a cumplir más o menos 2 meses desde que se inició. Y pues es pues bastante importante ver cuál va a ser la postura que va a adoptar la Unión Europea para ver cómo es que se van a desarrollar. Digo, si decidieran ya tener una intervención completamente abierta en favor de, por ejemplo, Ucrania y empezaran a pelear contra los rusos, lo más probable es que pues el conflicto escalaría a un nivel más alto y consecuentemente podría inclusive hasta ser el fin del mundo, ¿no? Entonces, entre otras cosas, yo creo que la Unión Europea siempre que adecue de forma correcta sus objetivos y cuáles son sus fines, pues yo creo que podrá seguir operando bastantes años más. Sin embargo, si caen provocaciones o si derivado de conflictos bélicos se ve la necesidad de defender su soberanía y la soberanía de sus Estados miembros, yo creo que posiblemente va a sufrir una gran desestabilización y que en el dado caso, si no llegase a tener el apoyo de Estados Unidos como estos se lo imaginan, pues prácticamente podría incluso llegar a su fin, ¿no? Finalmente, vamos a abordar también el por qué es una familia supranacional o una familia jurídica. Prácticamente es indispensable abordar que la Unión Europea integra una familia jurídica derivado de que es la unión prácticamente de un conjunto de derechos afines bajo los cuales se creó una normatividad y una juridicidad de índole superior, ¿no? Prácticamente en este sentido tenemos que hay mucha influencia en el derecho europeo, ¿no? Tenemos la influencia romana, la influencia francesa, la influencia inglesa, perdón, la influencia germánica, entre otras, ¿no? Prácticamente en este sentido tenemos que es una mezcla o es un sistema híbrido entre, pues, muchos sistemas jurídicos individuales, los cuales decidieron integrarse para crear una familia de ente superior, porque prácticamente fue la unión de sistemas jurídicos, sistemas legislativos y sistemas administrativos para lograr su objetivo, que es el bienestar de todos aquellos que conforman esta unión, ¿no? Entonces, dicho esto, pues prácticamente por nuestra parte sería todo. Esta es nuestra bibliografía, que es la bibliografía proporcionada por el docente y bibliografía pues prácticamente investigada por los integrantes de esta exposición. Estos son nuestros libros, ¿no? Sistemas jurídicos contemporáneos de Porrúa, Teoría General del Estado, de Oxford, la Unión Europea, una organización supranacional, recuperado de una página propiamente de la Unión Europea, y finalmente, pues, ¿qué es la supranacionalidad en los procesos de integración? ¿No? Esto es de una página argentina, y eso sería pues prácticamente todo por nuestra parte, sin más que agregar. Esperamos su retroalimentación, esperamos que haya sido de su agrado esta exposición y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.